Hola Géminis, bienvenidos a la última lectura del año corazón. Vamos a ver qué tipo de mensaje, de canalización quieren traer las cartas para ti en esta ocasión, ¿de acuerdo? Si bien es cierto que he estado sentado unos días, la verdad es que lo necesitaba desconectar. Aunque parezca que no, pero estar cada día grabando el trabajo, una cosa y otra, es agotador. Así que bueno, aquí estamos de nuevo, a tope. Y vamos a ver qué es lo que tenemos para empezar este maravilloso año que viene, ¿de acuerdo? Venga. El viaje no ha sido ni el más suave ni el más agradable últimamente, pero todo está saliendo bien. Tu paciencia, fortaleza y perseverancia pronto se verán recompensadas. La espera, que está a punto de terminar, aguanta. Es como que te están diciendo que por muy difícil, por muy complicado que te esté pareciendo todo ahora, más pronto de lo que tú te imaginas, cambiará. Simplemente tienes que aguantar un poquito, porque aunque muchos de vosotros no lo estáis viendo, hay cambios que se están aconteciendo, bueno, que están sucediendo a vuestro alrededor. Y yo muchas veces esto os lo digo, ¿no? Es como que, ay, es que nada avanza, es que nada cambia, que tal, que cual. ¿Realmente es así? ¿O es que nosotros no lo estamos viendo? Porque yo veo como que las cosas, las energías, están fluyendo a tu alrededor, como que todo está empezando a cobrar sentido, pero que muchos de vosotros probablemente no os hayáis dado ni cuenta. Sé que últimamente te has estado cuestionando a ti mismo y preguntándote si eres lo suficientemente bueno o fuerte para hacer aquello que tu corazón desea hacer. Este mensaje está aquí para recordarte que realmente eres más que capaz de hacerlo. Levántate y da ese salto de fe. Es lo que nos dicen las cartas, ¿no? Como que tenéis que creer en vosotros, tenéis que confiar en vuestras aptitudes y ser conscientes, pues que, oye, que realmente lo vais a hacer. Pero si tú no crees en ti, si tú no confías en ti, pues difícilmente alguien lo hará, ¿verdad? Me dicen que continúe con este oráculo. Gracia y Antonieta, para resolver esta situación, analiza con empatía la opinión de la otra persona. Parece ser que algunos de vosotros tenéis algún tipo de conflicto o de malentendido abierto con alguien. Y me dicen que no estaría de más que os pusierais en el lugar de esa persona, ¿no? Que fuerais capaces de entender, de comprender qué es lo que pudo llevar a la situación, qué es lo que pudo suceder para que las cosas se dieran de esta manera. A veces solemos pensar que tenemos la verdad absoluta, de que no nos equivocamos, de que tenemos, digamos, toda la razón. Y nada más lejos de la realidad, puesto que normalmente no es así. Yo sé que este consejo no es para todos, lo siento así, pero bueno. Veo que llegan momentos de felicidad a tu vida, que tú vas a ser capaz de inspirar a los demás, que tienes una luz, una fuerza, una energía muy bonita, que es contagiosa. Algunos de vosotros, si bien es cierto, no habéis pasado precisamente por vuestros mejores momentos, pero me dicen que lo vais a volver a hacer, y que esto no solo os ayudará a vosotros, os elevará, sino que también lo va a hacer con las personas que hay a vuestro alrededor, puesto que, como antes te he comentado, tu fuerza, tu luz, tu energía
es contagiosa. Algunos de vosotros estáis en un periodo de transitoriedad, estáis como un poco saturados, un poco colapsados, pero porque no sois conscientes o no os habéis dado cuenta de que realmente estáis pasando por un proceso de transición, que las cosas van a estar cambiando en vuestras vidas, que vienen mejorías importantes. A ver qué nos dice el tarot. Abres con la energía del loco. El loco, lejos de ese nombre tan peculiar que tiene esta carta, es una carta que sin dudas nos habla de una persona atrevida, valiente, que tira hacia adelante, que no se rinde, que no mira atrás, que pone todo de su parte. Así es como tú tienes que estar, o más bien dicho, como tú vas a estar. Te veo con esa fuerza, con ese ímpetu, con esa energía para salir hacia adelante, para no rendirte, para no volver a mirar atrás. Y enfocarte en las cosas que realmente te hacen sentir bien, en las cosas que realmente te ayudan a encontrar tu lugar. Las cartas me están diciendo de que va a haber una persona sabia que os va a estar ayudando, una persona que os va a estar apoyando en ciertos momentos complicados, difíciles de vuestras vidas. Hay una persona en la cual os vais a poder apoyar, una persona en quien vais a confiar y la cual veo que os va a ser de gran ayuda. Me hace mucho hincapié en la necesidad de no ser impulsivos, en que antes de tomar decisiones os penséis bien las cosas, que planifiquéis qué es lo que queréis, qué es lo que buscáis y hacia dónde os dirigís. En el tema de relaciones, siento que algunos de vosotros probablemente no estáis pasando por vuestro mejor momento y que estáis acudiendo a algún tipo de psicólogo o algo similar para que os ayude en la pareja. Entiendo que no es para todos, puesto que es algo general, pero si realmente consideras que tú y tu pareja, tú y tu conexión necesitáis una ayuda, un consejo, lo que sea, no tengáis miedo, no titubeéis, y ir a por ello. A ti que estás solo, a ti que estás sola, Géminis. Un amor de verdad viene para ti. Una persona que viene por justicia. Lo que tú das es lo que recibes. Y realmente siento que la gran mayoría de vosotros, por no decir todos, habéis obrado de buena manera. Por eso es como que el destino pone en tus manos a esa persona, a ese pretendiente, que realmente va a valer la pena. Todo esto viene ya para el año entrante. También veo muy necesario que soltéis a vuestros pasados, que no sigáis mirando atrás, que no estéis pendientes de lo que hace o no hace ese ex, y que os centréis, que os enfoquéis en vuestro presente para construir un mejor futuro. Tu vida en general va a estar avanzando. Pese a las dificultades, las heridas que puedas obtener en el camino, te siento fuerte. Te siento con esa energía, con ese ímpetu para conseguir todo lo que te propongas. Así que, Géminis, por fin, para muchos, empezaréis a ver ese rayito de luz en la oscuridad. Y yo sé que muchos me diréis, Asier, pero ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué he tenido estos problemas? ¿Por qué ha sucedido aquello? ¿Por qué ha sucedido lo otro? Entre otras cosas, porque es en la oscuridad donde más brilla la luz. Y recordad lo que os dije en el inicio, sois seres de luz, ilumináis las personas a vuestro alrededor, con vuestra magia, con vuestra chispa,
con vuestra alegría. Y yo sé que no es fácil dar esa luz, esa chispa o esa alegría cuando uno no está bien, ¿verdad? Pero también es cierto que es vuestra propia naturaleza la que os impulsa a ser ese rayito de luz. Y créeme, no solo iluminarás a los demás, sino que tú iluminarás tu propio camino. Atrás quedaron bloqueos, quedaron miedos. Es hora de avanzar, de salir hacia adelante y sobre todo que se haga justicia. Va siendo hora que te quites la venda de los ojos. Va siendo hora de que creas, de que confíes en ti. Porque recordar, quien controla su mente, acabará controlando su vida. Así que, Géminis, cielo mío, muchísimas gracias por haber llegado a estas alturas del vídeo. Espero de corazón que te haya gustado. Y si es así, me encantaría recomendarte que te suscribieras y activases la campanita. Si además me dejas un mensaje en los comentarios que contenga la palabra participar, encantado voy a apuntarte en el sorteo de la lectura gratuita que estoy llevando a cabo cada mes. Dicho esto, me despido y te deseo una maravillosa entrada de año. Te quiero, cielo. ¡Bendiciones!